Hola, soy Manu y bienvenidos a Mano Emprendedora. Hoy vamos a hablar de cómo convertirnos en el mejor administrador que nuestro negocio puede tener y descubriremos cómo esto está relacionado con la forma en que manejamos nuestras finanzas personales. Y es por eso que nuestro invitado es Jorge Gallego, co-CEO y cofundador de Tranqui Finanzas, una empresa que busca ayudar a los colombianos a recuperar su tranquilidad financiera, ayudándolos con sus deudas y por supuesto en la organización de sus planes de ahorro. Desde su creación en el 2017, Jorge y su equipo han logrado ser reconocidos como la fintech más innovadora de América Latina en la Fintech Conference. También fueron parte de 500 Startups, uno de los programas de aceleración más importantes del mundo, en donde quedaron seleccionados entre los 12 mejores startups entre 900 que participaron y, no siendo suficiente, en 2019 entraron a Y Combinator. Con esto claro, entonces comencemos. Bienvenidos a Mano Emprendedora, un podcast del programa Social Skin de Grupo Bolívar de Vivienda en coproducción con Naranja Media. Jorge, parce, bueno, listo. Yo te quiero contar cuál es mi expectativa un poquito del espacio. Nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo grande en este podcast de hablar con la gente, de hablar con la audiencia, y nos han escrito, y nos han dicho, y nos han preguntado y demás, y nos han hablado mucho de finanzas. Y es que, bueno, es que esto nos toca a todos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si jugamos un poco en este podcast a esas dos puntas? Vamos a jugar dos caras de la moneda, que me encanta que sea una moneda, y vamos a entregarles todos los tips posibles a los empresarios, pero también a las personas detrás de las empresas, a sus individuos que tienen usualmente sus finanzas tan desordenadas. ¿Te suena? Súper, me parece muy bueno. Buenísimo, Jorge. Arranquemos por esa primera pregunta que habíamos planeado, y es los errores comunes. Entonces, ¿cuáles son esos errores que se siguen cometiendo, que cometimos tú y yo, pero que la gente sigue cometiendo? Alrededor del uso del dinero, ¿no? Entonces, errores comunes de emprendedores alrededor del manejo de dinero. Yo lo separo como en dos. Uno principal que he visto es endeudarse con dinero propio, o sea, crédito a nivel personal para emprender. Y más aún se complica cuando no se tiene claro ni siquiera un plan de negocios, ni siquiera alguna validación de mercado, cómo esa deuda se va a retornar, ¿sí? Es como que el emprendedor está obsesionado con lo que cree y cree que lo único que necesita son recursos y accede a préstamos de familia, amigos o a créditos bancarios sin tener claro cómo ese dinero va a retornar. Comenzar a emprender con dinero de deuda propia no es un error común y es algo que no se debería hacer. Y menos cuando no se tiene claro cómo va a retornar ese dinero. Y lo otro es como invertir, se conecta bastante también, pero es invertir dinero en modelos sin claridad de retorno, ¿sí? Que suenan interesantes o atractivos en papel. Esto lo veo también mucho en personas que quieren emprender, pero que quieren emprender con la menor cantidad de esfuerzo posible, ¿sí? Y que le plantean cualquier idea de negocio por ahí con retornos súper atractivos y reales financieramente o realistamente y empiezan a invertir sus ahorros o empiezan hasta a pedir créditos. He conocido a personas que se apalancan de crédito para meter ese dinero en retornos que sonaban muy atractivos. Ahí sí no sé si entra como dentro del emprendimiento, pero son como esas dos que he visto bastante. Jorge, parce, a ver, yo tengo algo en la cabeza que es difícil como de... Es decir, yo no quiero tapar el dedo con el sol con un dedo. Es real que muchas veces toca invertir plata. O sea, es decir, yo soy un emprendedor super outlier. Yo creo que estoy dentro del, no sé, 5% de los emprendedores que lograron hacer una empresa a punta de bootstrapping. Porque igual era un negocio que en esencia vendía artesanía, que el podcast es artesanía. Son muchas horas nalga, uno dándole y despichando clics. Entonces no hay costos como directos asociados muy grandes. Pero yo estaba hablando con algunos otros emprendedores del sector creativo y pues es evidente que a todos nos pasa que las empresas grandes pagan a 60 días y la verdad los emprendedores, sobre todo en el sector creativo, no conocen buenos motores de financiamiento. Entonces muchas veces la operación tiene que venir del capital propio. Yo sé que, por ejemplo, ya en Mano Emprendedora hablamos del factoring, como pues, el factoring le habilita a uno la posibilidad de venderle la factura a una persona o una entidad, pues para que esa plata entre más rápido por un interés bajito. Pero entonces mi pregunta aquí es ¿qué más se puede hacer? Separémoslo en partes. O sea, lo que tú mencionas es dependiendo del modelo de negocio hay más necesidad de capital de trabajo. Unos tipos de negocios necesitan más capital de trabajo que otros, correcto. Pero
aún eso pase, hay diferentes fuentes de financiación. Uno puede financiarse uno mismo, pero la idea es de pronto, si estás trabajando, poder empezar a emprender en paralelo y empezar a crear una base de ingresos o de retorno en paralelo, entendiendo que vas a tener que hacer sacrificios de tiempo, sacrificios principalmente de tiempo, es decir, voy a decirle no a muchas de estas otras cosas, a salidas, a tiempo libre, a dormir un poco menos, pero se puede hacer. Conozco gente que trabaja y estudia, gente que trabaja y emprende, hasta que llega un punto en el que ya hace la transición y en ese proceso se está preparando, separando dinero para cuando deje su trabajo y dedicarse tiempo completo, tener un capital de riesgo propio que ha creado, ¿sí? Lo que pasa es que eso involucra un nivel de compromiso y de involucración de la persona en su tiempo libre también para emprender, ¿no? Pues tener dos trabajos. Otro que también es apalancarse mucho hay muchos programas, dependiendo del tipo de modelo de negocio, se puede apalancar de incubadoras, programas de aceleración, que de pronto aplican para más modelos digitales, pero también Fondo Emprender, por ejemplo, en Colombia. Fondo Emprender, mucha gente no lo sabe, pero el Fondo Emprender es el fondo de inversión de capital semilla más grande de Latinoamérica hace 5 años. No sé, hace mucho rato no, yo fui parte de Fondo Emprender hace 7 años, no estaba comenzando, pero es increíble. Es del gobierno, fondos mixtos, entre comillas, pero es un fondo de capital semilla más grande. Muchos emprendedores de tipos de negocios de manufactura sirven ese tipo de fondeos. Entonces, para tratar de resumirlo, no necesariamente cuando se necesite capital de trabajo, el capital de trabajo tiene que salir de la deuda, puede salir de un plan de trabajo, pero la persona tiene que, si va a emprender, y si va a emprender con recursos propios, poder empezar a hacerlo en paralelo mientras trabaja y cumplir ciertas metas, o sea, tener una visión y decir, voy a cumplir estos objetivos a medida que avance y me voy a sacrificar un poco más. O, por ejemplo, como yo lo hice, separé parte de mi trabajo en ahorros y empecé a trabajar, pero con mis ahorros al mínimo, mientras empezaba a levantar dinero de programas, y eso me ayudó a fondearme por un tiempo, o a vender servicios, tiempo de servicios propios. Si tienes alguna habilidad que en el mercado se pueda vender, vendes tu tiempo, un pedazo de tu tiempo para pagar tus gastos básicos y el resto lo inviertes a tu negocio. Hay varias modalidades que se puede hacer, que de nuevo, emprendedores que puedan estar escuchando dicen, no, pero es que mi modelo de negocio no aplica eso. Yo creo que si uno pausa y profundiza, le puedes encontrar maneras que no sea acceder a crédito para hacer capital de trabajo. El resumen de la enseñanza, o de pronto de la recomendación más bien, es, hay que tener un plan. Y a partir de ese plan, esos hitos, tú vas viendo cuál puede ser la mejor forma para apalancar tu negocio y empezar a crecerlo. Y muy seguramente vas a encontrar que crédito personal no es, o pueden haber mejores opciones que eso. La mejor opción, sin duda alguna, estoy de acuerdo. De hecho, yo en este camino he escuchado mucho eso de no soltar la liana antes de tener la otra en la mano. Entonces me parece muy bacana la recomendación porque va para ahí. Y esto de empiece pequeño y valide es una muy buena opción. Pero sobre todo, ¿sabes qué es lo que me gusta? Y es que esa idea de que emprender no es para cualquiera se valida con cosas como, si usted quiere emprender y quiere trabajar al tiempo, eso no es como, ay, voy a ser emprendedor para tener mi tiempo y porque quiero ser mi propio jefe. No, no, no. Uno es emprendedor para ser su propio empleado y para tener 2 empleos de tiempo completo. Entonces, por eso esto no es para todos. Entonces, qué bacano que lo pongas de esa manera. Y justo ahí es donde me empieza a pasar que yo empiezo a decir como, entonces sí es un error cruzar las finanzas como de lo que te estás ayudando empujando a crecer como en términos de negocio con las tuyas personales, o sea, como que pareciera que sí es un error. Entonces quiero entender de tu boca cómo percibes eso. Sí, hablábamos de que 97, 98, no recuerdo la última estadística, son microempresarios. Sí. Y a veces muchos de estos microempresarios facturan como persona natural. Así que está bien, es legal, pero entonces ahí puede haber un punto de fractura en este. Hay que ser muy disciplinado, pero también entonces crear mecanismos para que esa disciplina sea más fácil de llevar a cabo. Ejemplo, si tú eres un negocio unipersonal, vendes lo que sea que vendas o prestas el servicio que vendes y empiezas a facturar como persona, pero a tu cuenta personal, donde haces los gastos de tu salida, de tu comida, lo que sea, y en la misma cuenta, va a ser mucho más difícil que tú lleves una buena contabilidad de todos los gastos e ingresos que tienes si no quieras separar 2 cuentas.
Fuera de eso, hagamos de cuenta que separes en dos cuentas, ¿sí? Pero como tú eres tu propio jefe, contador, vendedor, el hacedor, entonces tienes que ser muy disciplinado en decirte, tengo mi salario, porque una de las cosas que a veces noto es que no, es que me estoy adelantando parte de mi salario. Como tú eres tu propio contador, tú te apruebas tú mismo todas las cosas que tú mentalmente te dices. O me estoy pagando lo que me debía de mis dos últimos salarios que no completé, Ujú, ¿sí? Entonces ahí empiezan un poco de muchos malos manejos que después no tengo tiempo para llevar y aterrizar bien la contabilidad de cuáles fueron realmente mis costos, mis gastos de la operación del negocio y cuáles fueron mis costos y gastos de la operación de la empresa, porque hacer esa conciliación toma tiempo y tú eres el mismo que lo hace y prefieres salir a vender o administrar el negocio. Entonces, empiezan a haber muchos puntos de fractura que causan que, por más de que la persona conozca que no se deben mezclar, tú puedes conocer la teoría, pero si no buscas mecanismos que te permitan y te faciliten la implementación de la separación, pues vas a hacerte el harakiri, como se dice coloquialmente. Um, y en personas jurídicas pasa en menor medida, pero también he visto que pasa, porque en personas jurídicas, como te cuento, ya creas una empresa, no quiere decir que crear una empresa ya eres grande, ¿no? Entonces empiezas a hacer microempresa, también tienes muy pocas personas, no tienes contador, son los socios, uno de los socios por lo general también lleva la contabilidad, entonces empiezas a hacer también muchas concesiones. Es un poco más difícil porque ya tienes una empresa, tienes que tener una cuenta aparte, tienes que conciliar para pagar las declaraciones de IVA, de mm. impuestos y todo, entonces se hace más difícil empezar a hacer las concesiones que de pronto de una persona unipersonal, una empresa unipersonal es más fácil hacerlo. Pero también he visto que de pronto, no sé, los socios se pueden decir, no, vamos a sacarnos este dinero, a pagarlo de acá. Después tienen que declarar y ver contablemente cómo lo soportan. Pero también he visto como cosas ahí que pueden ser complejas. Ya a medida que la empresa crece y ya empieza a haber un área contable, un contador, alguien financiero, ya estas cosas sí pasan mucho menos o pues no he visto en mi experiencia como ya malos manejos. Ya a no ser que sean planes de Ujú. fraude, cosas Sí, así, claro, pero claro, claro. Que eso hay un montón, pero pues no es el caso. Oye, ahorita sí. dijiste, justo hablaste de lo del salario del emprendedor arrancando. Qué dolor de cabeza, sobre todo porque yo creo que al principio es muy difícil uno empezar a ponerse valor a uno mismo. Entonces, de entrada, como que yo creo que una de las reflexiones grandes que estamos teniendo acá es, por ejemplo, a nosotros nos costó mucho al principio entender que nosotros nos pagábamos como socios, pues porque hay unas utilidades, porque uno empieza a cuidar el profit, etcétera. Pero el sueldo es como empleados, ¿me entiendes? No es como, "Ah, es que porque Sí, somos socios, entonces, no, 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 espérate. Deja tú un ratito tu ego de socio, porque tú igual te pagas un sueldo como empleado además, pero esas dinámicas son muy difíciles de revisar. Me encantaría como darle doble clic a ese momento en el que uno dice, parce, yo necesito empezar a pagarme. Entonces es súper evidente como vemos que igual es difícil priorizarse como empleado en la empresa, porque uno prioriza todos los otros costos, todos los otros gastos, todos los otros empleados, todo lo que empieza a pasar. Pero para el activo, en principio, más importante en la empresa, pues es uno. Entonces, ¿qué opinas sí. alrededor de, no solamente de la perspectiva de ponerse un salario, sino de cómo hacerlo, bajo qué estándar, no sé, cuánto merezco, etcétera, etcétera? Me encantaría como jugar a ver cómo Sí, piensas. sí. Vale, hay varias como temas dentro de este salario del emprendedor o de los fundadores. Ujú, Entonces, sí, 100% uno como fundador o socio de la empresa debe tener un salario y uno es un empleado de la empresa. Y este salario es el que ya es tus finanzas personales, de tu núcleo familiar, personal, como quieras. Pero para la empresa eres un empleado por más de que sea dueño, fundador, socio, llámate lo que llames. claro, ¿Sí? Si estás en una etapa, separémoslo en etapas, si estás en una etapa temprana de idea, llamémoslo etapa de idea, ¿sí? Todavía no estás facturando un montón, entonces esto se conecta mucho con el primer punto que hablábamos de, bueno, ¿y de dónde saco dinero para empezar a emprender? Que hablábamos de varias formas, ¿no? Pues empieza a emprender y a validar ciertas cosas, diseña ese plan primero de trabajo, esa visión que tienes en hitos y empieza a ver qué necesitas para cumplir cada uno de esos hitos, y eso lo puedes hacer mientras trabajas en un empleo y empiezas a invertir tu tiempo libre en lograr parte de esos hitos y después cambias. sí, Y ahí tu salario es el de la empresa, te están pagando y tú estás emprendiendo aparte, ¿no? Ya es tu sacrificio de tiempo para lograr las dos cosas. claro. O separa un dinero de tu empresa, de tu trabajo, y ese plan que diseñaste, mira cuántos recursos necesitas para lograr ciertos hitos, y sepáralo de ahí, es tu capital de trabajo. O aplica a programas de emprendimiento mientras trabajas o mientras gastas, inviertes ese dinero que separaste. Hay varias figuras ahí.
¿sí? Como para, en esa etapa de idea. ¿Cuál debe ser tu salario en esa etapa de idea si tú decides, no, es que no quiero trabajar mientras emprendo, sino que quiero dedicarme solo a emprender y tengo unos ahorros que hice? Tu salario ahí debe ser lo mínimo que tú necesites para cubrir tus gastos básicos, como en la pirámide de Maslow. Si necesitas comer, necesitas arriendo, y ya tú verás qué sacrificio haces con tus gastos de vida, ¿sí? Si quieres fiesta, si no quieres fiesta, si quieres, ya depende mucho de qué tanta ganas tengas de hacer los sacrificios que estás. Pero tú no puedes sacrificar tu comida, no puedes sacrificar dónde vives, no puedes sacrificar los servicios. Tienes que eso. Y ese debería ser tu salario, ¿sí? Y si tienes socios y tus socios, por ejemplo, tienen hijos, tienen familias, tienen otras responsabilidades, también entender eso, que de pronto no es el mismo para todos. Y ahí viene un libro que se llama El Founder Split, no me acuerdo bien el nombre, si quieres me escribir, yo te lo envío, Ujú. que también habla mucho de cómo repartir parte de lo que mencionabas de acciones, dividendos, salarios, porque no todas las personas cuando se juntan a armar una empresa, si tienes socios, van a de pronto atraer lo mismo. Sí, hay personas que tienen más experiencia, hay personas que ya tienen hijos, tienen familia, entonces no todos pueden decir, no, yo soy soltero, tengo 25 años y estoy asociando con alguien que tiene 2 hijos y queremos que todos dejen el empleo a la misma vez. No, pero entonces hay mecanismos que este libro habla en los que se puede decir, bueno, entonces esta persona tiene un salario mayor porque tiene esto, pero entonces en acciones se baja o tiene más experiencia. Ahí hay como unas ecuaciones de los diferentes factores que tú tienes que tener en cuenta para hacer esa distribución de acciones y de salario también. Pero hagamos de cuenta que eres un solo emprendedor o dos emprendedores y los dos están en su mismo nivel de vida, entonces el salario en esa etapa idea debe ser el de los gastos básicos. Porque si no, tú no puedes, si no comes o si estás pensando en cómo vas a pagar el arriendo, pues cómo vas a emprender. Necesitas que sea una paz mental. Después ya en una etapa, llamémoslo en una etapa de startup, una etapa como sí, ya no eres idea, ya empezaste a tener tus primeros pinos de ventas y esto, pero todavía no está en una etapa de crecimiento. Mi opinión ahí es que tu salario debe ser, si hay unos ingresos de la empresa, debe ser no mayor a tu mejor empleado pago. Mi opinión, Ujú. mi opinión, ¿sí? Ese sería como el benchmark para mí. Y también como que tú puedes hacer benchmark con otras cosas, ¿no? Yo, ¿qué actividades estoy haciendo en la empresa? Porque al final tú eres un empleado de la empresa. Sí, tú eres el socio, tú eres el gerente, pero por más de que seas socio gerente, tienes ciertas actividades que estás haciendo donde estás involucrando gran parte de tu tiempo. Esas actividades puedes encontrar benchmark de salario de eso. Y ahí mira si tu caja en tu empresa te da. Mi Tremendo. opinión, el techo, no más del empleado mejor pago. Ya de ahí en adelante, ¿cuánto? El benchmark de lo que tu actividad donde estás entregando valor de. En esta etapa todavía no hay dividendos, en mi opinión, porque pues todo lo está reinvirtiendo y posiblemente tu caja sea muy corta como para empezar a sacar dinero de dividendos o partirlo en bonificación, ¿no? Ya en una etapa de crecimiento, ¿sí? Dependiendo de si tienes inversionistas, boards o no, tú ya puedes decir, bueno, yo ya mi benchmark es benchmark de gerente, de eso ya compartía, dependiendo de si la caja te da, ¿no? Y te puedes dar bonificaciones por metas de éxito. Por ejemplo, no, es que yo voy a llevar a la compañía a tener 3 veces más clientes. Y si eres tu reto como gerente o como socio y lo logras, tienes un bono y se cuadra cuánto es el bono si la empresa. Es como un dividendo, de alguna manera, no es técnicamente un dividendo financiero, pero es un bono que uno como fundador se lo puede dar claramente, si lograste la meta. Ahí tienes que ser muy sincero tú con tu equipo de trabajo, de socios principalmente, pero también depende si ya tienes un board al cual le tienes que responder, que ya son como. Pero la mayoría de empresas, los socios que toman las decisiones y no tienen como juntas o boards a las que tengan que rendirle cuentas, yo recomendaría que los bonos sean bajo hitos que se logren. No es como que, ay, la empresa dio, no, como coloquemos unos hitos y si llegamos a esos hitos, pues sí, Mm, celebramos, pues somos los dueños, estamos sacrificando un montón, sí. tiremos un bono. Entonces, en resumen, salario, sí, 100% siempre, tiene que haber. Si tú dices, no, es que yo estoy vendiendo esto y no tienes salario y ya soy rentable, no soy rentable, te estás haciendo un pajazo mental, o sea, tú tienes que estar incluido en la nómina, tú eres un empleado de la empresa, por más que seas el empleado. Y como empleado vas a tener un salario y unas responsabilidades. Y dependiendo de la etapa, pues hay una idea, en startup o validación, llamémoslo bien, crecimiento. Parce, si eres más caleño que el pan de bono, hay que decirlo. Como que te apasiona el PC, te sale el caleño, pero me encanta que lo pongas en framework, ¿sabes? Parce, esto no estamos emprendiendo hace 20 años, que hace 20 años tocaba aprender a emprender como emprendiendo. Hoy el emprendimiento ya está escrito, o sea, hoy ya estas cosas están escritas. Creo que el libro que estás hablando es Founder's Pocket Guide, que hablan... No, No, eso bueno,
bueno, en este libro que estoy diciendo hablan del Founder Equity Splits, como cómo lo pueden plantear. Pero luego me lo muestras Sí, porque me parece muy interesante que al principio, Marcho, ya hay cajitas en las que uno puede meterse y empezar a jugar ahí y ya después uno se va saliendo, uno encuentra las maneras, uno encuentra sus propias maneras dentro de la empresa, pero me encanta que sigamos como en este juego de los frameworks. Quiero seguir por esta onda más como estos consejos más del negocio. O sea, tú ahorita ibas partiendo como los escenarios casi que cuando estás arrancando, cuando tienes en esta etapa de ideación, etcétera, cuando vas creciendo. Y ya no vamos a hablar de cuando levantas rondas y esas cosas porque eso es otro camello. Pero entonces juguemos al mismo ejercicio en cuáles son los retos que empiezan a aparecer. Te voy a decir cualquier cosa. Yo vi mis números, o sea, nosotros tuvimos finanzas sanas a los 4 años. Cuando, de hecho, estúpidamente intentamos aplicar a YC y obviamente lo pasamos. Eh, pero cuando uno empieza a mirar como sus estados financieros, uno dice, uy, brother, o sea, durante 4, 3 años no hice nada y no tengo ni idea dónde están los números, dónde están las ventas, dónde están lo que sea. Entonces me encantaría como empezar a ver cuáles son esos números que si usted está arrancando, o sea, organice ya. Ay, no, que ya es muy tarde. No, 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 no. Se le va a hacer tarde después. Organice ya, que son las cosas que hay que ver muy rápido. sí, es denso esa parte porque volviendo a las etapas, cuando uno comienza a emprender, vamos de cuenta, dos personas, ¿sí? Ujú. Y hacemos de todo las dos personas, ¿no? Desde vender, crear producto, la parte, y si ya damos de cuenta que es dentro de la persona jurídica, ¿sí? No nos vayamos a la persona unipersonal, sino vamos a crear una empresa y contratamos a algunas personas pequeñas y somos una microempresa, Sí. pero todavía dentro de la caja, entonces hablemos de métricas, o sea, tenemos un capital de trabajo súper importante monitorear, primera métrica, capital de trabajo. O sea, ¿cuánto necesito ya para operar el negocio? ¿Sí? Y ahí depende del tipo de negocio, ¿no? Puedo necesitar desde inventario o puedo necesitar solamente de recursos humanos y herramientas, de herramientas tecnológicas o herramientas de trabajo. Ya. Sí, depende. Por ejemplo, en tu caso, servicio, eh, gran parte es capital humano, ¿no? Entonces, tu flujo de caja, tu capital de trabajo es nómina. El 90%. Pero de pronto, exactamente, sí, servicio. Pero pueden haber otras, manufactura, distribución, Mm. donde dependiendo del tipo de distribución puedan necesitar inventario, puedan necesitar y la caja se te vaya a, no, tengo que tener ese inventario, invertirlo y me pagan a 30, 60, 90 días. Entonces, el otro indicador clave es el flujo de caja. No es lo mismo que a mí me ingrese dinero y me salga a saber en qué momentos del año me ingresa y me sale Mm. y saber si voy a tener, puede que yo vendí lo suficiente para pagar todo lo que necesito pagar, pero no me entra en el momento en que necesito pagar. Ya. Eso es flujo de caja, ¿sí? Entonces, para aterrizarlo de nuevo, al comienzo no hay un contador. Por lo general, en mi caso, yo tuve la fortuna de que mi socio, él se encargó de esa parte contable. No le gustaba, pero todo. Entre los dos, era la persona más organizada y más idónea para hacerlo. A ninguno nos gustaba, pero era como la persona más organizada porque eso requiere una organización, ¿no? Si alguien lo va a hacer interno, pero preferíamos manejarlo. Entonces él lo hizo muy bien, pero era como para mantener lo que necesitábamos a flote. O sea, veíamos unos indicadores muy básicos en Excel que monitoreábamos el ingresos, nómina y lo que estamos pagando. De buenas que nuestro negocio no es de inventario tampoco, ¿sí? Es principalmente de ingresos que en el mes lo que te ingresa y te sale y tampoco es que nos paguen a 30, 60, 90. Entonces, manejar la contabilidad era más sencillo. Ok. Ya después empezamos a crecer y empezamos a, no, esto es un trabajo de bastantes horas y ya que un fundador invierta horas significativas al mes haciendo la parte contable versus de estar haciendo otra actividad que puede generar más valor para el negocio se vuelve una pérdida de ese recurso, ¿no? Entonces empezamos a subcontratar con una empresa, que hay muchas empresas contables donde uno hace el outsourcing de la parte contable. Y funcionó hasta cierto punto, nos liberaba de gran parte de temas contables. Pero ahí seguíamos monitoreando la parte financiera de ingresos en Excel, eran un Google Sheets, ¿sí? Cuánto ingresa, cuánto tenemos que pagar y monitorear siempre mucho el flujo de capital de trabajo y hasta cuánto nos aguanta ese dinero, ¿sí? Entonces ahí empieza otro término que en inglés le llaman como el burn rate y es, si tus gastos son mayores a tu ingreso, tú estás quemando dinero, burn, de quemar, y necesitas ver la tasa a la que estás quemando, o sea, no, es que mensualmente mis gastos son de 50 millones y estoy facturando 30, estás quemando 20. Y en capital de trabajo tengo, no sé, 100 millones. ¿Cuántos meses de vida tienes si sigues a esa misma tasa?
tengo 5 meses, 20 millones por 5, se me va a acabar el capital de trabajo. Entonces, estar monitoreando muy bien eso, colocarte los hitos, porque si se te acaba el capital de trabajo, y si tú eres de servicio, pues la gente no te va a trabajar gratis. Y tú estar monitoreando, saber cuándo te vas a morir, Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, ese es uno de sus principales mantras. Yo tengo que saber cuándo se me va a acabar el dinero para tener un plan. ¿Qué hacer? Entonces monitoreábamos como, principalmente era eso, como el flujo de caja y el bond rate, que es la relación de capital de trabajo versus lo que estoy quemando por los meses. Sí. En internet pueden buscar eso, es súper fácil, pero eso es lo que yo recomendaría al comienzo. Pero también lo estoy conectando en cómo manejar la contabilidad, ¿no? Esto lo puede hacer cualquier persona, manejar esa parte financiera sencilla, ingresos, gastos, cuánto tengo de capital y ser disciplinado en pequeña escala, es muy manejable, no necesita un contador, un CFO para hacer eso. Lo que se vuelve operacionalmente harto y que carga en horas es la parte contable, ¿sí? La parte de pagar la nómina, la parte de los recibos, y dependiendo de si tienes muchas facturas y muchas ventas, todo eso se vuelve harto, entonces llega un momento en que tienes que subcontratar o contratar a alguien. Y ya después, a medida que crecimos, nosotros ya contratamos a alguien in-house contable. ¡Ah, qué bendición! Porque ya ahorita no solamente lo subcontratábamos como lo hacíamos antes que liberó, pero ya también todo era mucho más sano, ya tenemos reuniones semanales de review. Todavía no estamos en la etapa de tener un CFO, ¿sí? Lo estoy analizando porque hay unos modelos financieros que un contador no tiene esa Sin duda, conocimiento, sí. ¿sí? Como que el contable y financiero es un unicornio, pues. Ahí pueden haberlo, pero no, son dos cosas aparte. Entonces todavía no estamos en esa etapa, pero sí ayudó mucho. Pero como te digo, tienes que ir viendo en qué momento ya es necesario, pero al comienzo, capital de trabajo, flujo de caja, ingresos y gastos, santo griales. Esos 3 KPIs sí o sí tienes que monitorearlos y son súper sencillos de monitorear. Y ya a medida que vayas creciendo, pues vas viendo si contratas contable o no. Qué rico que podamos hablar en esos términos con esa claridad, porque esto tiene 1000 matices alrededor, hay 1000 cosas que hay que mirar, pero de nuevo, esta es una muy buena caja para arrancar. Historia curiosa, nosotros antes teníamos tercerizado, pues por supuesto, te pagábamos 800.000 pesos a una startup que nos prestaba servicios contables y la pelada que nos ayudaba, como la que nos asignaron, era muy buena, güey. Y un día le dijimos, parce, ¿cuánto le pagan allá? Y ahí sigue con nosotros, ya 4 años con nosotros. Nosotros también hicimos lo mismo. El contador que está hoy era el outsourcing, trabajaba Ya, para el outsourcing. Y nosotros, venga, ¿usted cómo está? Y le pagaban nada, casi nada, nada, y un boleo de ah, trabajo, manejando contabilidad con un montón de empresas. Se vino y está súper ya contento, pero tienes fue una el vida- mismo caso. idea contraintuitiva para los emprendedores, parce, es que esa es una buena forma de medirle el aceite a la gente. Entonces, hay servicios muy baratos. Sí. Y si a uno con un buen outsourcing y la persona tiene speed y eso, Claro, genial. claro, claro. Ojalá no sea la misma empresa porque, porque estaremos quemándola. Oigan, voy a interrumpir la conversación porque me da mucha curiosidad saber para ustedes qué es lo más difícil de manejar el dinero. Me encantaría que nos contaran en la cajita de preguntas de este episodio porque claro que los estamos leyendo y sobre esto que ustedes nos comentan pues construimos los episodios. Así que es una forma muy interesante de seguir haciendo contenido para responder sus preguntas. Parce, ¿cómo uno empieza a hacer ese trabajo un poquito de planificar las finanzas de pronto un poquito más a largo plazo? Como en términos de métodos, en términos de herramientas, en términos de qué carajos hacer. Pero listo, una vez yo digo, listo, todo bien, ya tengo las ganas, ya yo sé que esta vaina lo tengo que hacer, lo vamos a hacer imperfecto, good enough, pues, pero ¿cómo lo hago good enough? Más el way. Listo, entiendo. Entonces, conectémoslo con de dónde, si voy a planear las finanzas, giran alrededor para la mayoría, de un ingreso. Entonces ya hablábamos también de que uno, sea empleado, sea empresario, es un empleado de la empresa y uno tiene un salario. ¿Sí? Entonces, ese es algo que ahorita debo ajustar. Entonces, como un input, tengo un salario y ahorita tengo que empezar a organizar mis finanzas alrededor de ese salario y empiezo a mezclarle con otras variables. Entonces, gastos, objetivos, ¿sí? Entonces, tengo un ingreso y ahorita mezclémosle otra variable también, yo soy soltero o soltera o ya tengo pareja. Al comienzo en Tranquifinanzas hacíamos planeación con empresas y hacíamos encuestas de estrés financiero y una de las principales causas de los problemas maritales o de pareja es el estrés financiero. ¿Okay? Entonces, si tiene uno pareja
hay que hablar de eso, ¿sí? Y hay varias maneras. Entonces separemos. Si es unipersonal, si son las finanzas de uno o si la finanza en pareja, los conceptos van a ser los mismos, los que vamos a hablar. Ya cambias después tú cómo manejas con tu pareja la aplicación de esos conceptos. Hay que tener un ingreso y hay que tener un listado de gastos. Yo no soy tan partidario de que también depende del tipo de ingreso que tengas, si es un ingreso fijo o un ingreso variable. Si es un ingreso variable, para facilitar el ejercicio, tiene que tener un promedio y el mínimo. Coloques el mínimo y trate de vivir a ese mínimo. Si le llega un ingreso variable por encima de ese mínimo, mírelo como si fueran primas, bonos, lo que sea. Y ahorita hablamos de los objetivos, que ese adicional, si es un ingreso variable, coges el mínimo, trate de vivir con eso. Y el excedente, llamémoslo un excedente, ahorita lo destina a los objetivos. Pero entonces ya vimos, un ingreso, si es un ingreso variable, coloque el mínimo posible y ahorita planee los gastos que usted tiene. Yo lo separo en 4 buckets, ¿no? Como gastos básicos, deudas, gastos de estilo de vida, ¿sí? Que uno también debe planear eso. Mucha gente dice, no, yo planeo solamente mis gastos básicos, pero venga, cuando usted va al cine o cuando usted quiere comer el helado, eso usted tiene que separar un bucket de gasto de estilo de vida que le llaman o placer, como usted le quiera nombrar. Y el ahorro, claramente. No todos van a tener para el ahorro, pero debería uno tener un 10 o un 20%. Hasta ahí se vuelve muy básico, ¿no? Así, eso es teoría, siempre la dicen. ¿Qué es el detalle importante? Es planear eso a lo largo de un año para hacer algo que se llama un flujo de caja. ¿Sí? Un término muy conocido en finanzas empresariales o en términos contables más bien, pero importantísimo en mi opinión en las finanzas personales también. ¿Por qué el flujo de caja? Básicamente, explicando lo sencillo que significa, es ese presupuesto que tú hiciste de ingresos y los diferentes gastos que tienes, ¿sí? Fijos, estilo de vida, deudas, ahorro. Hazlos cada mes y proyectalos cada mes en buckets gruesos y te vas a dar cuenta que van a empezar a surgir otros gastos que no son de mes a mes. Ejemplo, si tienes moto, si tienes carro, tienes que pagar el SOAT, tecnomecánica se aplica. Si tienes hijos, tienes que pagar la matrícula de los hijos o el colegio cuando llega vacaciones. ¿Sí? Seguros, si tienes casa, el impuesto, el predial, ¿sí? O emergencias. Hay algunas veces que tú sabes en qué momento del año van a llegar, pero no llegan todos los meses. Entonces no es algo que uno en el presupuesto así alto nivel uno llega y lo planea, ¿sí? Y esos son uno de los principales puntos de partida para que la gente se empiece a endeudar. Es que llegó un gasto futuro, yo le llamo, ¿sí? Llegó uno de esos momentos del año donde, ¡pum!, llegó la tecnomecánica, llegó el predial, llegó este gasto de la matrícula y no lo tenemos planeado, ¿sí? Eso decimos, ¿no? No lo planeamos. Y entonces, ¿de dónde sale? No, pues del salario, si estoy a ras, posiblemente no va a salir. Entonces, ¿de dónde va a salir? De deuda. Tarjetazo, el común tarjetazo, o pedir prestado si no tengo tarjeta o si no tengo cupo, y ahí entonces empieza a descontrolar gran parte de las finanzas. En esos gastos que sí son planeables, parte de ellos, pero que yo no he hecho el ejercicio de ver a futuro, aunque sea un año, ¿sí? De pensar no solo en el mes, sino pensar en un año. No estoy diciendo pensemos en 5 o 10 años, ahorita hablamos de objetivos, pero pensemos en un año y miremos, y eso se repite. Eso es súper importante. Yo, por ejemplo, yo no soy el que lleva el registro de cada gasto. Yo tengo con mi pareja, ahorita hablamos de finanzas en pareja, tenemos un Excel donde decimos los buckets, separamos los gastos, separamos el ahorro y tenemos algo de gastos futuros y tenemos algo de gastos de emergencia. Tenemos hasta de salud. Separamos un monto para salud, un monto para cosas de la casa, que le llamamos como emergencias de la casa, y otro de gastos futuros. Mano, tú no vas a saber la satisfacción o la tranquilidad más bien que da cuando llega, no sé, la declaración de renta o cuando llega el predial y tú dices, joder, tengo que pagar esto y yo no lo había pensado. Y cuando yo hablo, yo lo llevo en X, por ejemplo, aparte en un bolsillo. No lo tengo en mi cuenta, sino aparte. Y cuando abro y veo el dinero que está ahí, porque mes a mes llega el salario y yo tiro al ahorro y tiro a los gastos futuros. Y saber que ahí está y saber que no me va a impactar nada del mes, eso es una tranquilidad increíble. Lo que pasa es que es una satisfacción que no es inmediata, ¿no? Es una satisfacción que llega cuando ese evento te llega. Y la mayoría de los humanos pensamos es en satisfacción inmediata. Yo quiero irme a comprar eso y disfrutarlo ya. Parce, sí. Pero poder planear a unos meses de eso que va a pasar y presupuestarlo de una vez, no es como tan humano, emocional, no estamos como tan inclinados a hacer ese tipo de planeación y disfrutarla a futuro. Pero cuando uno lo empieza a hacer, uy, se siente una tranquilidad de un estrés que seguro iba a llegar, que no llegó. Parce, ¿cómo nos vamos al negocio un poquito? Me encanta esta idea de organice su casa, organice usted, organice sus finanzas, pero de pronto
al otro lado de la moneda también hay una suerte de consejos similares a esto. Por ejemplo, ya pensando en el negocio, a nosotros nos sirvió mucho la misma idea de los bolsillos, igualita. Es la misma lógica, pero nos sirvió mucho tener la plata, pues, de los empleados en un bolsillo, la plata que hay que pagar en el mes. Nos sirvió mucho tener un bolsillo que son taxes, impuestos, porque llegaba un momento en el que, parce, nos llegaban los impuestos y nosotros decíamos, pero si el IVA se podía separar. Entonces tenemos un bolsillo con eso. Em, y tenemos un bolsillo, por ejemplo, que es el profit. Entonces lo que decidimos es, macho, como no planeábamos muy bien el profit, o sea, las ganancias, la utilidad como socios, entonces en diciembre decíamos, pues, se quedó esto, nos sobró esto, pero la empresa necesita tanto y los empleados, los bonitos, no, entonces no repartamos. Entonces lo que empezamos a hacer es que empezamos con un 5% de que todo, así como guardábamos el 19% que es el IVA, guardamos el 5% de todo, sagrado, con juicio, y no tocábamos ese bolsillo. Y era una forma de que llegábamos al año y por lo menos el 5% era utilidad para los socios. Y eso suena poquito, pero el negocio empieza a agrandarse y sobre todo, parece es que uno como socio o como fundador le da muy duro y pasa el tiempo y uno no empieza a ver retorno y uno empieza a cuestionarse si esto tiene sentido o no. Entonces, esta es una forma incluso de motivarse y de seguir en el negocio. ¿Pero qué otras cosas te ocurren? Estos son mis tres bolsillos, pues las tres ideas que hemos tenido como emprendiendo y Hay como tres subtemas ahí, entonces voy a tratar de organizarlo un poco. una. Sí, porque la separación de los bolsillos, me gusta, bolsillos de la empresa. Mm, También de los dividendos, llamémoslos. Quiero como comenzar por este, es que mencionaba, no sé si lo estoy interpretando mal, pero como de que si uno piensa de esto que estoy haciendo, si vale la pena, y como que lo até con, es que si al final del año llega y no me puedo dar unos dividendos, entonces, ergo, esto no vale la pena. Como que si uno emprende, debe tener muy claro, es para todos los gustos, no hay quien emprenda. No todo el mundo lo necesita y no hay el vehículo, no todo el mundo tiene que ser futbolista, todo el mundo no tiene que ser lo que uno disfruta en su proceso. Pero vamos de cuenta, si alguien decide emprender, primero el salario y no pensar en dividendos. Eso es una consecuencia, pero miremosla no a final de año, sino que miremos si en 5 o 10 años esto funcionó, pero yo tener un salario y debo estar tranquilo de que mi día a día, porque si empiezo a pensar es que esto lo hago y por fuera me podría estar ganando 2 o 3 veces, pues voy a estar siempre como un poco amargado, ¿no? Sí, de que, pero es que me puedo ganar, no, pero entonces, ¿por qué estás haciendo esto? Pues vete a trabajar afuera y de pronto tu vocación es hacer eso, pero en una empresa, no tiene que mm. ser creando uno. Esto es terapia, Eso es ¿cierto? algo muy. Dime la verdad, es terapia. Eso hay que hablarlo con uno mismo y con terceros, sí, pero uno es fuerte porque Sí. uno se enfrenta a eso cuando empieza a aprender. Yo lo enfrenté, yo sí me di cuenta de que sí quería, pero uno a veces se cuestiona, porque es que el hustle o el camino es tan duro a veces que uno dice, o sea, yo podía estar ganando lo mismo, o a veces un poco más, o a veces llamándole lo mismo, y ya me estoy pagando bien, hagamos de cuenta, pero podría tener mucho menos estrés y mucho menos presión de que alguien me diga qué hacer y ya. Entonces uno tiene que encontrar como que sándwich de chef. Hay una analogía en internet de Mar Manson que es que chef sándwich tú te quieres comer. Y a cada uno decide. Pues, de pronto no todos, ¿no? Hay algunos que su vida de pronto no eligieron ciertas cosas. Pero hagamos de cuenta de eso que estamos hablando, uno elige qué quiere hacer. Pero ahí para eso mi recomendación es, mientras uno lo crece, lo que hablamos al comienzo, ¿no? Uno tiene que tener claro con qué dinero va a comenzar, ojalá que sea capital de riesgo o de trabajo, de muchos fondos allá afuera que hay, o si es ahorros, que uno esté tranquilo de que lo puede perder y hasta cierto punto, y colocarse un salario, y que ese salario lo deje uno tranquilo dependiendo de si tiene hijos o no tiene hijos en el momento de vida en el que se Mm. encuentre, de que uno va a estar tranquilo por un periodo de tiempo de que solo con el salario está contento para hacer lo que debería hacer. No estoy pensando en dividendos por ahora. Esa es mi opinión. Ya, si llegan momentos en los que las finanzas están bien organizadas y hay excedentes de capital que la empresa dio después de todo el pago, porque no solo los IVAs, porque ahí de pronto lo que tú hablabas también hay que separar, hay que planear la declaración de renta y eso es más difícil de hacer. Am, entonces, pero si llega un momento en que la empresa está funcionando, está creciendo y tiene excedentes de capital, bonos por resultado de todo lo que pasó en el año, y esa es una figura más sencilla. Pero como que no debe depender mi satisfacción de los dividendos, sino que deben depender del proceso, pero yo sí debo tener un salario que me haga sentir tranquilo para hacerlo lo que hago mes a mes. Y van a haber momentos en los que yo puedo decir, yo estoy dispuesto con el salario que puede ser la mitad de lo que me gano afuera, pero estoy dispuesto a hacerlo por 6 meses y tengo que ver las finanzas de la
empresa para saber si eventualmente esta empresa va a dar bonos o algo así, porque yo no voy a querer. Pero como hacer los compromisos con uno mismo. Estoy dispuesto a hacer esto por ese salario, por 6 meses, y dejar de pensar en, ay, pero si me estoy sacrificando, me dice, no, pero entonces, ¿por qué lo haces? Claro. Sí. El hecho de que sea dueño de la empresa no quiere decir de que ya tengo que pensarme a ganar mentalmente unos dividendos futuros que no existen. Es como que estoy pensando en cosas que todavía no existen. Piensa en su estar bien su mes a mes y estar disfrutando su plan de vida, que es crear una empresa. Para eso necesito tener un salario. Entonces, por eso es tan importante. Si ese salario salió de los ahorros, salió de inversión, lo que sea, pero hay que cuadrar un salario, porque es que no puedo estar esperando a que dimos retorno, no dimos retorno para pagar un salario, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo creo que esa es la prioridad. Que usted se sienta cómodo con su salario, que usted pueda vivir de esto y que si tiene el 1, el 10 o el 60%, pues eso al principio no es tan relevante, parce. Eso es un número, son son apuestas que apuestas. se están evaluando cada X tiempo, pero no cada mes estar viendo esa urgencia. No puedo vivir y estoy esperando de un dinero futuro de dividendos que no sé si va a llegar. Ya cuando a medida que ella empieza a caminar y a crecer, y ya las finanzas están más organizadas, ya se puede tener un forecast, una proyección de si seguimos esta línea, o si crecemos un 10%, vamos a tener tanto excedente, entonces me va a colocar un bono de tanto si logro estos objetivos. Perfecto. Ya es otro dinero. Yo creo que para la mayoría hay que cuadrar eso. Amigo, pues nada, queda agradecerte. Hace rato, no tenía una conversación tan inspiradora, pero tan útil. Así que, brother, muchas gracias. No, a ti. ¿Estamos? Hasta acá llegamos hoy. Los invitamos a seguir de cerca las redes sociales de Social Skin en Instagram como social-skin- para estar al tanto de las nuevas convocatorias y oportunidades que tenemos para ustedes. También pueden visitar la página www.socialskin.com para conocer más los proyectos con los que nos hemos dado la mano. Este episodio de Mano Emprendedora fue escrito y producido por Valentina Barbosa, musicalizado por Santiago Bernal, el diseño gráfico es hecho por Vanessa Arazo y fue presentado por mí, Manuel Torres. Este es un podcast del programa Social Skin de Grupo Bolívar y de Vivienda, producido por Naranja Media.